tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Estamos en el pleno Zócalo capitalino, en el centro, en el corazón de la Ciudad de México. A la espalda tenemos el edificio del Monte de Piedad, la vieja calle del Empedradillo, la primera calle empedrada que hubo en la ciudad. Estamos a los pies de este misterioso monumento ipsográfico dedicado a Enrico Martínez, el cosmógrafo novohispano, un monumento que fue levantado en 1878. Y vamos a iniciar, bienvenida a mi querida Beca, un recorrido particular, porque esta vez vamos a conocer la ciudad desde el punto de vista de unos jóvenes cronistas que hacen recorridos por el centro histórico, tienen diversos recorridos. Nos van a guiar ellos por la calle de Madero, nos han citado en este punto, y va a ser muy interesante ver cómo se van renovando las generaciones de cronistas de la ciudad, cómo miran ellos la ciudad, qué les parece relevante. No sabemos hacia dónde nos van a llevar. Vamos a presentarles aquí al primero de nuestros dos guías. Hola, ¿qué tal? Que es Ricardo Piedra. Hola, Ricardo. Hola, mucho gusto. Estudiante de Historia. ¿Qué semestre estás? Octavo semestre de FES Acatlán. Octavo semestre de Acatlán. Ya por terminar. Pues ya un historiador hecho. Historiador hecho y En eso derecho. estamos. Oye, bueno, pues él nos va a acompañar en el primer tramo de nuestro recorrido. Elegiste la calle de Madero para hacer aunque han hecho ustedes varios recorridos. Ahorita vamos a ir platicando de lo que están haciendo ustedes, pero nos citaste en este punto y queremos saber por qué. Exactamente, bueno, esto de los recorridos sobre Madero. Madero es una calle muy famosa aquí en la Ciudad de México y pues muchas veces la gente pasa por esa calle sin saber qué es lo que aconteció, cuáles son los cambios que ha tenido la calle de Madero. Lo cité aquí porque pues me parece que esta escultura que tienen ustedes aquí atrás es otro de los símbolos que tiene la ciudad, pero que no se le ha dado esa importancia o ese enfoque que tiene. Como bien se sabe... Pasamos sin verlo, ¿no? Sí. Pasan sin verlo, muchas personas no saben quién es la señorita que está ahí arriba y entonces, sin problema, la idea es eso, que las personas conozcan mejor su ciudad y se puedan apropiar de ello. Es muy bien sabido que esta ciudad se construyó encima de un lago y que este lago, pues con el tiempo y con los siglos, se va a ir secando. Este monumento que está aquí lleva el nombre de monumento ipsográfico y la idea es recordarnos un poco esto, los hundimientos que ha tenido y la historia que ha tenido la ciudad. La señorita que está allá arriba es la patria, está simbolizada, es una alegoría de la patria de México y bueno, la idea es esto, las líneas que están a los lados de este basamento pues marcan los diferentes puntos de la ciudad con respecto a otros lugares, como por ejemplo a nivel de mar, con el lago de Texcoco o incluso los meridianos que pasan por el país. Están señalados 4 lagos: el lago de Zumpango, el lago de Xochimilco, el lago de San Cristóbal y uno más. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa esto? Bueno, la persona a la que está dedicado este monumento, como bien mencionaban, es a Enrico Martín o Enrico Martínez, quien hace los primeros trabajos para ir desecando poco a poco el lago. Estos lagos, pues como están alrededor, en torno a la Ciudad de México, son puntos fáciles para poder marcar pues este hundimiento que ha tenido paulatinamente la ciudad. Ok, bueno, pues este personaje trágico, que es alemán, de origen alemán, que llega con la encomienda de evitar las inundaciones y acaba provocando el mayor desastre en la historia de la Ciudad de México, que es la inundación de 1629. Lo acusan de haber cegado el Albarradón. La inundación creció, el nivel de los lagos subió una tarde de septiembre de 1629, entró con una violencia inaudita. Estábamos la ciudad rodeada de lagos, como nos comentas, comienza a entrar por el oriente el agua y va arrasando absolutamente todo, provocando la muerte de 60,000 personas en unas cuantas horas, 60,000 indígenas cuyas casas se vieron disueltas, casas pues, de materiales muy frágiles, disueltas por la corriente embravecida. Y estamos muy cerca precisamente de lo que se llamó, que tiene que ver con esto, la Isla de los Perros, que es donde está el Templo Mayor, porque cuando comenzó la inundación, en esa parte, como había un montículo, era la parte más elevada de la ciudad y los perros se empezaron a dirigir hacia ese lugar.
Dicen que cada que se inundaba la ciudad, los perros tomaban ese camino. Nadie sospechaba que ahí estaba el Templo Mayor, se pensaba que estaba abajo de la catedral, pero había una elevación, entonces cada que se inundaba, los perros iban a ese lugar. Se acabó conociendo como la Isla de los Perros durante muchísimos años. ¿Qué agregar del monumento? Bueno, o de Enrico. A mí me gusta mucho mencionar al artista que hace esta escultura. Se va a realizar a finales del siglo XIX y es un personaje que se llamó Miguel Noreña. Creo que es uno de sus trabajos. Tiene otro dentro de Palacio Nacional. Pueden ver un Benito Juárez muy bien sentado y muy majestuoso ahí. También creo que uno de los más famosos, el Cuauhtémoc sobre Revolución. La Revolución. Acabamos de visitar su tumba en el Panteón Francés de la Piedad. Está abierta la cripta, la puerta está caída, está saqueado adentro, está en la destrucción total, en el abandono total, lo cual dice mucho pues, de la clase de país que somos y la relación que tenemos con la memoria. Por eso es muy interesante que los jóvenes se interesen en esto. Estoy con muchísima curiosidad. ¿Vamos a atravesar? ¿Vamos a pasar hacia la calle de Madero o prefieres hacer algo sobre el Zócalo? Yo puedo hacer una acotación del monumento que creo que también es interesante porque claro que pensamos en él como un monumento que nos habla del nivel del agua, ¿no? Pero también es interesante que cuando México cambia el sistema métrico, este monumento también sirvió para que la gente aprendiera cuánto medía un metro. Entonces ahí hay una regla donde pues, uno se imagina que la gente llegaba con un listón, una cuerda, algo así, para pues, poder llevarse a casa una medida de un metro y así poderla ir apropiando a su vida, ¿no? Porque antes pues todo era varas. Entonces, bueno, otro dato curioso del nivel. Sí, ¿no? Algo que también me gusta mencionar es estas ideas del arte que hay a final del XIX, cómo es que pues, la escultura que está representada ahí es una mujer con este canon estético europeo y pues bueno, lo que va a pasar después en el siglo XX con esta idea de buscar las ideas propias del arte mexicano y que bueno, si ya comparamos como por ejemplo con artistas como Mardonio, pues es completamente un estilo completamente diferente. ¿Sí? Un estallido de todo ese mundo. Sí. Bueno, vamos a comenzar, vamos hacia la calle de Madero, acompáñenos. Muy bien, pues ya estamos caminando sobre la vieja calle de Plateros. Es una calle que mandó hacer expresamente Cortés para tener una salida expedita en caso de que hubiera un levantamiento de los indígenas en los años posteriores a la conquista, después de la experiencia de la Noche Triste, que quedaron acorralados y donde perdieron a tantos soldados, necesitaban una ruta que los llevara rápidamente hacia una zona de tierra firme. Se dice que ese es el origen de que se haya trazado la calle de Madero. Con el paso del tiempo, pues aquí se instalan los negocios de platería por una ordenanza de la ciudad gremial que ordenaba que todos estuvieran acomodados según su actividad. Entonces había la calle pues, de tlapaleros, mecateros, etcétera, y aquí se acomodaron los plateros. Desde ahí se comenzó a convertir en la calle pues, más elegante de la ciudad, no solamente por eso, por ese negocio tan lustroso, digamos, sino porque aquí se levantaron las principales casas de los habitantes de la Nueva España, de las familias más acomodadas y más aristocráticas. Los palacios más bellos se levantaron aquí, todavía alcanzaremos a ver algunos. Nos dijiste que la primera parada iba a ser justo la esquina de Madero y Palma. Así es, tiene que ver con esto que mencionas de las casas importantes de gente adinerada que va a haber aquí alrededor. Y también pues un poco con el nombre que tiene la misma calle, la calle de La Palma, ¿no? Bueno, cuenta esta leyenda que sobre esta calle, al final de la calle de La Palma, había un palacio que tenía una palma en su jardín. Nos gusta mucho imaginar este entorno completamente diferente a lo que podemos ver, edificios más pequeños en los cuales una palma se puede ver a simple vista, exactamente, a lo lejos. Como bien vemos, pues esta palma ya no existe, pero sigue siendo el referente, ¿no? Me gusta mucho el nombre de esta calle porque mantiene un nombre de la calle o de las calles coloniales, como mencionabas hace rato. Es una de las pocas que mantiene su nombre original, sí. La calle de La Palma. Y que seguro nos habla además de los usos de la gente, ¿no? Como seguramente es algo que sucede en otras partes de la ciudad. La gente decía, nos vemos en La Palma, ¿no? Y entonces le quedó... Ahí donde está La Palma, en la calle de La Palma. Entonces se va haciendo el nombre a partir de esa costumbre, como el nivel. Que se perteneció a un señor llamado Juan de la Sala. Hasta luego. Y bueno, no se sabe bien la ubicación.
parece que era hacia aquel lado el caserón, pero efectivamente se vuelve un referente de la ciudad. Y estamos rodeados de construcciones de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX, principios del XX, que casi hacen una esquina perfecta. Si no fuera por este edificio, y el estado en el que se encuentran los demás, pero ve nada más la belleza de estos dos, con las mansardas pintadas de verde. Muy cerca de aquí vivió la Güera Rodríguez, que es uno de los personajes legendarios de la calle de Madero. Es esta mujer que decían que era bellísima, tan bella, que pues había gente que quería hacer un pacto con el diablo para ver si la güera les hacía caso, y el diablo les contestaba: si yo supiera cómo hacer que la güera le hiciera caso a alguien, la tendría para mí, no te la iba a dar. Pero desvían la columna de la entrada de la Independencia del Ejército Trigarante, iba a entrar por la calle de Tacuba y pasa por aquí. En el último momento es desviada la columna triunfal para que Iturbide pudiera pasar bajo el balcón de la Güera Rodríguez, que dice otra leyenda, porque es tremendo que no hay una imagen de una mujer que sembró a su tiempo. Se enamoró Humboldt, se enamoró Bolívar, se casó como 8 veces, todos los marqueses, los condes, los nobles estaban enamorados de ella, y es trágico que no tenemos una imagen de su rostro, aunque hay una leyenda que dice que una de las vírgenes del templo de la Profesa fue realizada por Tolsá, una escultura, y inspirada en el modelo había sido la Güera Rodríguez. No está confirmado, pero ahí forma parte de la historia de esta calle. Y como eco de los talleres de platería nos han quedado estos centros joyeros, que es como la ciudad va extendiendo su memoria, ¿no? Sí, a mí algo que me gusta mencionar mucho en esta calle es a un historiador mexicano, Álvaro Matute. Él tiene un escrito sobre la defensa y la importancia de la historia, y él dice que aquí en México nosotros tenemos algo muy bueno para aprender historia, que las calles, delegaciones, siempre remiten al mismo pasado histórico de la ciudad. Entonces, cosas como delegación Benito Juárez te remite al presidente, avenida 20 de noviembre te remite a la revolución. Me parece que esta calle de La Palma, la misma historia remite a la historia colonial y a cómo es que se origina el nombre de esto. Esto también de lo que tú decías del sistema gremial que se adapta aquí, este sistema medieval, y que aún sigue vigente hoy, ¿no? Tú sabes dónde tienes que ir para comprar algo en el centro histórico, porque hay calles dedicadas a un oficio o a un producto en específico. Ahora sería la calle de las ópticas, ¿no? Sí. Porque nos vamos pasando y están los gritos de lentes y de lentes, sí, que es algo que ocurre de unos años a esta parte. Tacuba también, ¿no? Se han agrupado aquí especialmente, ¿no? La han vuelto absolutamente ruidosa, y recuerda los viejos pregones de la ciudad donde la gente andaba ofreciendo la tierra de las macetas, o la leña, o la leche, etcétera. Y ahorita venimos oyendo esto de los lentes. Sí, muchas veces, aunque lo que le dé el nombre a una calle ya no exista, el simple nombre remite a un evento del pasado, como La Palma. No existe ya esta palma, pero bueno, se habla de la importancia de esa palma. También menciono mucho el símbolo de la estación del metro. Hay una pequeña palmita, ¿no? Cuentan o buscando información acerca del origen de este símbolo, se menciona que en esa estación había una vieja casa que tenía palmas que al mismo tiempo pues eran visibles a lo lejos. Con el tiempo se perdieron. Xola, ¿no? Exactamente. Con el tiempo se perdieron esas palmas, pero el mismo símbolo nos remite al pasado de ese lugar. Y el nombre Sola venía de esta casa que era de una familia que llevaba por apellido Sola, que con el tiempo se fue modificando y ahora terminamos diciendo Xola. Pero pues eso es lo padre, lo interesante de la historia. La propia calle de Madero tiene su historia. ¿En qué momento se deja de llamar? Porque estos dos tramos que hemos caminado se llamaban de Plateros. Pasando, la siguiente calle se llamaba de la Profesa, y las dos últimas se llamaban de San Francisco por la cercanía del convento. Entonces todo tenía referencia o hacía alusión a algo que se encontraba en ese espacio. Aquí los talleres de Plateros, pues era la calle de Plateros, como se le conoció hasta muy entrado ya comenzado el siglo XX. Pero se le cambia el nombre por la calle de Madero. Le ponen, hemos visto todos la fotografía justo donde está aquí Villa, poniendo la placa para nombrar la calle, y a veces pensamos incluso que es Villa el que la bautizó, ¿no? Ya hay una historia anterior, que es que cuando entran los zapatistas, cuando se va Lucio Blanco, cuando se van los constitucionalistas de la ciudad, Lucio Blanco nombra la calle Madero,
en honor al presidente que acaban de matar un año antes, en 1913. Pues estamos en una esquina emblemática de Madero, ¿no? Pues bueno, no podemos pasar por aquí sin mencionar el edificio Gambrinus y todo lo que representa. Por supuesto el asesinato de Madero, ¿no? La emboscada que le hacen. Claro, pues es donde detienen al hermano, a Gustavo. Exactamente. Estaba aquí comiendo, le tiende una trampa a Huerta y se lo lleva. Y ahí mismo se ponen años después la redacción Sí, del exacto. Se ponen ahí la primera redacción del Universal, que pues es el periódico decano de la ciudad. Y es pues muy interesante cómo también el Universal se funda un poco como en este proceso tan convulso de esos últimos años de la Revolución. Y pues se funda por instrucción casi de Carranza, ¿no? Y se funda aquí, bueno, en una esquina que además generó, como tú ya lo has narrado y lo narra Rafael Solana también, mucha expectativa entre la gente, porque la gente podía pasar por aquí, asomarse por las ventanas y ver cómo se estaba imprimiendo ese primer número del Universal, ver las rotativas, la redacción, el tecleo de las máquinas de escribir. Entonces aquí sin duda pues hay que pensar que hubo mucha expectativa la noche de pues el 30 de septiembre, ¿no? Que es el día antes que se lanza el primer número del Universal. La Casa Dinner. Así es, la joyería aquí con el teléfono, con el reloj detenido al 10 para las 4. Desde hace no sé cuántas décadas que está detenido al 10 para las 4. Visitamos la casa también de esta familia alemana que se especializó en la venta de joyas y relojes y que se instaló en la colonia Juárez con una casa bellísima. Para donde voltee uno en esta esquina tiene que contar. Sí. ¿Qué destacas tú? Aquí me voy a regresar mucho en el tiempo. Estaban hablando del siglo XX, nos vamos a regresar a la época precolombina de la historia y es porque aquí pues también podemos observar una pieza arqueológica suelta. Lo que pueden ver es un chalchihui. Y me gusta mucho hablar de estas ciencias que se dedican a estudiar estos restos. Por desgracia, esto, como les mencionaba, es una pieza suelta. No tenemos la referencia de los demás contextos arqueológicos que tenía esta pieza, pero muchas veces no es tan importante. Bueno, es muy importante, pero los arqueólogos pueden armar información de esta pieza que puede estar suelta. Utilizan algunas cosas como la semiótica para poder entender cuál es el significado de algunos símbolos que utilizaban estas culturas. Entonces, algunas cosas de lo que llegan a hacer estos hombres es buscar comparaciones con otros símbolos escritos que tienen o pueden darnos más contexto sobre esto, ¿no? Lo que sabemos de este símbolo, el chalchihui, es que los aztecas lo utilizaban como un símbolo de belleza o de algo muy hermoso. A mí lo que me gusta mencionar mucho es esta idea que es una especie de gota de agua, muy valiosa para ellos, ¿no? En estas ideas de la agricultura y la importancia que tiene más el agua que el oro. Me imagino esta superficie seca de tierra en la cual tiras una gota de agua y pues te deja una marca circular en la parte del medio, ¿no? O también el simple hecho, lo que podía llegar a simbolizar, encontrar una piedra del color del agua en la tierra, ¿no? Entonces, me imagino que es por esa razón que este símbolo llega a ser tan importante para estas culturas, ¿no? Algunos cronistas mencionan estas ideas de que cuando se les pedía que encontraran oro o que les dieran oro o les llevaran las cosas más importantes, les mostraban estas cajas llenas de chalchihuis, ¿no? Y ahí toca esta importancia que tiene el chalchihui para la cultura. Es impresionante porque... Bueno, ahí tiene una fecha, 1725, quiere decir que lo incorporaron en 1725 al Palacio de los Marqueses de Prado Alegre. Y lo hacen en 1725 porque en el siglo XVIII estas cosas ya no son satánicas ni malditas. Cuando llegaron los primeros conquistadores, alentados por los frailes sobre todo, lo que hicieron fue destruir los petroglifos, sepultarlos, picar los ídolos y reducirlos a la nada, bajo la idea de que todo esto era demoníaco, diabólico, pecaminoso, etc. En el siglo XVIII cambia el clima mental, racional del mundo, está ya estallando la Ilustración y
esto se vuelve ya, cobra un sentido distinto. Ya es un documento del pasado, ya puede estar relacionado con la estética o con otras cosas. Y gracias a ese cambio de mentalidad es que podemos ver que se rescatan, que las cosas que son rescatadas del subsuelo de México son incorporadas a los nuevos edificios, a los edificios de ese tiempo. Porque no se sabe bien la historia de esto, ¿no? No se sabe cómo vino a parar aquí ni de dónde venía, como nos decías. Sí, exacto, eso pasa, ¿no? Son piezas sueltas arqueológicas sin el contexto arqueológico. La conquista es un periodo bastante caótico en el sentido de que muchas cosas se mueven del lugar y, como bien mencionas, pues terminan ahora empotradas en paredes de otras cosas que no tienen. Me parece que el mejor ejemplo, el ejemplo más bonito es la cabeza de serpiente que se puede observar en el Museo también de la Ciudad. También del siglo XVIII, ¿no? Y es que justo, Héctor, pues por supuesto es el cambio de mentalidad más hacia la ilustración, pero también habría que resaltar aquí que en el siglo XVIII también empieza a haber una especie de nacionalismo, por decirlo de alguna forma, como un orgullo de ser novohispano. Sí, que de cierta forma es lo que finalmente va a devenir en la independencia, pero es un momento en el que también se hace esa recuperación del pasado prehispánico, porque la Nueva España se siente ya el ombligo del mundo, ¿no? Qué bueno que están haciendo esta entrevista con este señor que es dueño de la ciudad o la ciudad es dueño de él. Este señor sabe demasiado. Ojalá todos los mexicanos tuviéramos la suerte, señor, de conocer lo que no conocemos de la historia de nuestro país. Se lo agradezco mucho, Sabe que señor. somos amigos de hace mucho tiempo. Muchas gracias. Y en La Lagunilla lo esperamos también, para Ándele. que sepan el acervo cultural que tenemos también gracias a usted. Muchas gracias. Usted sabe que es mi amigo y lo aprecio. Encantado. Ándele, pues. Perdón, Gracias. señorita, por la No, ¿de entrevista. qué? Gracias. Gracias. Y bueno, nos detenemos siempre en otra cosa que es completamente significativa en esta calle. Durante muchos años ha sido un misterio para mucha gente, porque son cosas que se han olvidado. Desde 1861 está el dato, por el autor del libro que se llama Los conventos suprimidos en México, de que este mascarón felino, como le han llamado, marcaba el nivel de la inundación precisamente de 1629. Hasta acá llegó el agua durante esa inundación y no bajó en 5 años. De manera que cuando bajó, los cimientos de todos los edificios estaban destruidos, se tuvo que volver a hacer una nueva ciudad después de eso, y nosotros pasamos por aquí sin pensarlo. Pero lo que nos está diciendo nos está hablando de un drama, de una tragedia que es la más seria que ha vivido la ciudad, incluso mayor que la del terremoto de 1985. En el primer lugar de las destrucciones fue la inundación de 1629 y es este mascarón el que nos la recuerda, ¿no? Sí, me gusta mucho esta calle porque, como pueden ver, tenemos de un lado una pieza arqueológica azteca y del otro una pieza española. Me parece que resume mucho parte de nuestra historia. Y una joyería, ¿no? porfiriana. Y una joyería. ¿No? Que bueno, también hay que mencionar, ahorita que tú decías de la Casa Dainer, pues ahí es donde llega Guillermo Kahlo a trabajar por primera vez en México, ¿no? Guillermo Kahlo llega a México y se incorpora, él era joyero de formación, se incorpora como trabajador de la Casa Dainer. Entonces nada más pensar en una esquina, ¿no? Cuántas historias se cruzan, es increíble, y justo nos habla de que pues qué ciudad vivimos, ¿no? Cuántos tiempos simultáneos hay en un solo espacio. Sí. Y bueno, es que vamos pasando sobre los fantasmas y las sombras de tantas cosas, ¿no? Por aquí atrás estuvo el primer café, el primer restaurante donde se vendió el bistec en la Ciudad de México. Tiene Manuel Paino en 1848 firmada una crónica, o 1843 firmada una crónica donde dice cómo la gente viene a probar algo que no conocen y que tiene mucha fama, que es un bistec servido con frijoles. Vamos caminando por donde estuvo uno de los lugares más importantes para la literatura mexicana, que es el Salón Bach. Aquí justo donde está el Gandhi y donde está este café Vertico, estuvo un antro que fue el favorito de los poetas decadentes de finales del siglo XIX. Estamos hablando de los amigos de los que ya hemos hablado tantas veces, de la revista moderna, Nervo, Tablada, Urbina, Bernardo Couto, Ciro B. Ceballos, etcétera. Un grupo de amigos que se juntan aquí todas las tardes para tomar, está de moda la cerveza helada, para tomar un bock de cerveza negra helado y comenzar a meterse en lo que era la vida nocturna en ese tiempo. Los primeros bares con bombilla eléctrica, de manera que ya la noche está iluminada, ya puedes pasar por la noche como si no pasara absolutamente nada. Aquí, en este lugar, estuvo el bar donde se gestaron
pues, los movimientos culturales más importantes de finales del siglo XIX. Entre otras cosas, la revista Moderna, que fue la que cristalizó, la que significó el paso, la bisagra de todo lo que había sido la creación literaria y poética del siglo XIX para traerla hacia el siglo XX, y gracias a la cual pues, viene derivando en la aparición hasta de López Velarde, de los contemporáneos que no escribieron ahí, pero que son hijos de esa Son como revista. herederos, ¿no? Pero incluso también se nos olvida, pero también el nacionalismo revolucionario. La revista Moderna organizó la primera exposición de pinturas de Diego Rivera, ¿no? Por ejemplo, donde él expuso junto con Saturnino Herrán, y pues sucedió también a unos pasos de aquí, ¿no? Entonces la revista Moderna va a ser fundamental pues, para la historia intelectual del siglo XX. Y hablábamos de, bueno, es que cuántos personajes. A mí me encanta una frase de López Velarde, ahora que lo mencionábamos, que dice: no hay una hora del día ni de la noche que la calle de Madero o de la calle de Plateros no conozca mi pisada. Era un caminante incansable de esta avenida, porque aquí, como lo decíamos, se fueron concentrando las modistas francesas más famosas, los restaurantes más rutilantes por aquí. Acabamos de pasar por el Gambrinus, pero por aquí estuvo también uno que se llamaba La Fama Italiana, que era el favorito de la juventud dorada del Porfiriato. Las doradurías, las tiendas de telas, la misma peluquería de Micoló, este peluquero francés que venían pues todos los políticos y todos los aristócratas a que los cortara con los cortes de moda, los rasurara con los cortes de moda en ese tiempo. Y el palacio de don Joaquín Borda, el minero que descubre la mina de Tasco y se hace infinitamente millonario, que tiene, como ya lo habíamos comentado alguna vez, el balcón más largo del centro, que es en realidad la cárcel de su esposa, ¿no? Porque la saca a pasear para que pueda pasearse y no tenga que bajar a la calle. De este tramo, ¿qué resaltarías? Yo resalto esto de hacer una reflexión en cuanto a la cantidad de personas, eventos, tiendas de moda, todo lo que se ha movido por esta calle que hoy en día cualquiera puede caminar. Y pues eso, todos los pasos que resuenan del pasado, que han estado aquí, ¿no? No, y eso los que pasos que resuenan del pasado, qué bonito. Qué bonito. Espero no haya sonado mal. No. Es una imagen muy fuerte y es una imagen totalmente cierta. Estamos rodeados como del eco de esos pasos. A veces no lo oímos ni lo percibimos, pero todo eso ha quedado aquí, ha dejado una huella, y precisamente un poco el trabajo de los historiadores, de los cronistas, es tratar de encontrarla y de rescatarla y de ponerla en circulación de nuevo, ¿no? Sí, así es. Valorar algo que uno tiene. Siempre me gusta decir, bueno, la Ciudad de México no le debe nada a otras ciudades grandes del mundo, ¿no? Como París, Londres. Aquí hay muchas cosas, tenemos mucha riqueza cultural, y creo que lo importante es eso, rescatarlo y reflexionar y llevarlo a la gente común, ¿no? Sí, y ahora que decías justo lo de las tiendas de moda, es bien interesante cómo, pues justo lo que dices, Héctor, las calles parecen tener memoria, ¿no? Y todo esto que tú narrabas de los cafés, del salón Bach, de los restaurantes, es lo que sigue sucediendo aquí en Madero, ¿no? Que nos habla de pues ese momento de la historia en la que surge esa vida social en las calles y que sigue siendo súper vigente hoy en día. Aquí estamos en el Salón Rojo, frente al Salón Rojo. Estuvo aquí una de las primeras salas cinematográficas que había en la ciudad. Parado en esta esquina, Luis G. Urbina dice: a la Ciudad de México le surgió un nuevo cuadro de costumbres. Está pasando algo que nunca antes había pasado, y le llama la vuelta del cinematógrafo. Es decir, en el momento en el que acaba la función y sale una muchedumbre caminando de la sala de cine, que era algo que no se había visto comentando la película, mientras así como este joven anda voceando los lentes, había unos niños voceando la tanda que iba a comenzar en la sala de cine, cortos de 15 minutos o de 10 minutos, y los pasaban en tanda. Entonces el niñito gritaba: va a comenzar la tanda, va a comenzar la tanda. La gente hacía cola, pagaba su boleto y se metía a estos cines que han de haber sido horribles, cerrados, la gente fumaba, había no había una cultura cívica muy notable. Ya todos sabemos lo que hacía la gente: escupía, se peleaban, tiraban cosas, etcétera. Pero aquí llega el Salón Rojo, que compra Salvador Toscano, y se hace el primer cine moderno que hay en la Ciudad de México. Tiene incluso escaleras eléctricas para el público, tiene una sala donde se puede bailar,
tiene fuente de sodas, tiene unos espejos deformantes que los jóvenes vienen a ver para reírse a carcajadas. Es aquí donde Salvador Novo, por ejemplo, comienza a descubrir la Ciudad de México. Dice que le compraron sus papás unos zapatitos blancos y con esos zapatitos blancos comenzó a caminar las calles, el que se iba a convertir en el cronista mayor de la ciudad, tal vez del siglo XX. Bueno, pues te agradezco mucho, Ricardo, hasta aquí nos acompañas. A partir de este momento vamos a continuar con un nuevo cronista que nos echamos la mitad entre unas cosas y otras de la calle de Plateros. Vamos a cruzar para encontrarnos con nuestro guía, con el que caminaremos las dos calles que quedan de esta avenida, pues la avenida que fue durante mucho tiempo la más rutilante, la más importante de la Ciudad de México. Bueno, pues nos acompaña ahora Leonardo Espinosa. Leonardo forma parte de este grupo de jóvenes que hacen recorridos guiados por el centro histórico. Uno de ellos es el de la calle de Madero. Madero, perfecto. Muy bien. Pues te tocó el destino del recorrido de la parte de Bolívar hacia Eje Central. Lo que vamos a ir viendo, pues bueno, estas dos calles que tienen el nombre ya del San Francisco, justo por la iglesia que nos vamos a encontrar más adelante. Y es interesante esta calle porque nos vamos a encontrar con el Palacio de Iturbide, que si bien no es un palacio a lo mejor como los de Europa, blancos, gigantes, pero si bien era la casa más alta que en estos momentos había. Y además uno de los más con estilo arquitectónico envidiable, el barroco, que para ese tiempo estaba mucho de moda. Entonces, pues es lo que justo nos vamos a encontrar. Sí, más toda adelante. una historia de este edificio. Un mito también, pues, ¿no? Con el nombre. Francisco de Guerrero y Torres es el arquitecto. Lo construyeron para que un aventurero italiano que se había casado con la heredera de los condes que vivían en la casa, no recibiera la dote y la herencia, y entonces el papá dijo, me voy a gastar hasta el último 5 con tal de que este miserable no vaya a gastar nada, y dice que la leyenda que a eso se atribuye el lujo excesivo, ni tan leyenda, está medio documentado que este marqués de Moncada, que el aventurero que llegó, pues estaba nada más buscando la fortuna de la rica heredera, y el padre se dio cuenta y entonces comenzó a hacer este derroche de lujo que le gustó tanto que incluso Iturbide lo toma, porque en realidad debería ser el Palacio de Moncada, no el Palacio de Iturbide, pero Iturbide lo toma como sede de la residencia del primer emperador de México tras la independencia, y este es el lugar en donde el sargento Pío Marcha trae a una turba para que le ruegue a Iturbide que acepte ser emperador de México, y él, pues ya sabes, el pueblo es sabio, el pueblo manda, aceptó convertirse en el emperador. Y bueno, es la casa de los condes de San Mateo de Valparaíso, desde hace tiempo rescatada por Banamex. ¿Qué nos platicas de aquí, Leonardo? Bueno, lo que podemos ver es uno de los palacios más altos para ese momento. Vean la entrada, el estilo barroco que tiene para ese tiempo. Y bueno, imaginémonos cómo es que debió ser la residencia de Iturbide para aquellos tiempos. Y además algo interesante que podemos ver por toda la fachada son estos balcones, que por cierto se da de una leyenda, una ocurrencia de cómo es que llegan a establecerse esos balcones. Hace un momento pasábamos sobre el mismo Madero, en la ubicación donde era la casa de la Güera Rodríguez. Entonces Iturbide y la Güera pues tenían, algo que ver. Y la idea de poner los balcones era que él por las noches bajara por ahí, se montara sobre su caballo y bueno, fuera a ver se irá a sus escapadas nocturnas, vaya. Ok. Muy bien. No, y de la fachada también creo que habría que destacar algo que ya estuvimos platicando antes, que son estos elementos como prehispánicos, sí, ¿no? Que se integran las grecas que vemos por ahí, que pues es un estilo que se llamaba tequitqui, indocristiano, y que normalmente es de inicios de pues, los primeros años de la conquista, cuando se utilizaba la mano de obra indígena para labrar las piedras todavía, y que justo nos habla de esto que estábamos platicando, de esta recuperación del pasado indígena, del pasado prehispánico en el siglo XVIII en Nueva Hispania. Sí, claro. Bueno, pues
este arquitecto se convierte en el más famoso. Yo siempre digo esto, cuando pensamos en el viejo centro pensamos en esto, pensamos en tesontle, cantera, en esta forma de trabajar la piedra tan característica del barroco, pero en realidad lo que olvidamos o lo que no tenemos tanto en la cabeza es que es precisamente... Es el señor de Mauleón. Sí, señora. Mucho gusto. Yo siempre lo ando escuchando en la tele y créame que estoy maravillada con lo Muchas gracias. que hace, Se lo agradezco. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que tenga buen día. Mil gracias. Es precisamente este arquitecto, Francisco de Guerrero y Torres, el que le da el gesto característico al centro. Es decir, lo que llamamos el centro es algo que se levantó en el último tercio del siglo XVIII. Sí, claro. No sabemos muy bien, no quedan muchos ejemplos de cómo era antes, quedan pocos ejemplos de cómo era antes del siglo XVIII. El centro, quedan muy pocos edificios del XVII, etcétera, pero debe haber sido impresionante caminar en 1780 por esta calle, recién construido el Palacio de los Azulejos, con el Palacio de los Marqueses de Prado Alegre más adelante, con el de Iturbide y más todo lo que se perdió. No, y además cabe mencionar del lugar que tenemos atrás, que anteriormente fue la residencia de Lerdo de Tejada. Y que Sí, vaya, claro, imaginemos claro. que era una residencia Sí, tranquila y ahora todos los viernes por las noches se ha convertido en un lugar que igual le da sentido a la calle, porque esta calle ha cambiado. Nos gusta compararlo y decir que pues antes era el paseo obligado de las personas ricas a las 12 del día y ahora pues es creo que el paseo obligado cuando vienes al centro histórico. Bueno, es que sí, digamos, esta idea de que es el lugar donde vienes a ver y ser visto, pues han cambiado las formas, pero se conserva esa tradición, ¿no? Exacto, y es la ciudad que le vamos a poder contar a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Hoy es la casa del presidente Lerdo. Además, en el Palacio de Iturbide estuvo una de las primeras casas de diligencias que hubo en la ciudad. Estuvo el Hotel Iturbide, donde se instaló el primer elevador de vapor que hubo en la Ciudad de México. Era el lugar donde estaban tan cerca los teatros que se instalaban todas las compañías teatrales extranjeras, todas las divas, etcétera, venían a este lugar. Tórtola Valencia es una de las más conocidas. Ella que De volvía de la loco última. a todos. A todos, ¿no? sí, pues decían que bajaba con un abrigo de piel y nada abajo. Eso creo que lo cuenta Villaurrutia, Javier Villaurrutia. Y bueno, aquí estamos en un edificio en donde José Vasconcelos tuvo su despacho de abogado y a donde llega a detenerlo el jefe de la policía de Porfirio Díaz cuando se enteran que anda repartiendo el plan de San Luis y anda metido en grupos antireeleccionistas, etcétera. Llegan a detenerlo, pero cuenta él que el jefe de policía no lo conoce y que entonces cuando le avisan que ya van por él baja rápido y ve subir al jefe de la policía y le dice el jefe de la policía, la oficina del licenciado Vasconcelos, y Vasconcelos le dice, allá en el segundo piso, y lo manda y se escapa. Estamos en Filomeno Mata. Pero en Filomeno Mata, bueno, es que vaya, tenemos las dos calles a la mitad. Y bueno, la calle de Gante, que es una de las más conocidas porque aquí estaban los restos del Panteón de San Francisco, de este gran convento que era el más grande de América Latina. Bueno, lo que tenemos es estos restos que hoy se convierte en pues un callejón muy ameno. Incluso todavía aquí quedan restos de ese gran convento. En la primera iglesia metodista está el claustro. También tenemos en una panadería muy cercana aquí una pared que todavía sobrevive. Pues bueno, eso es lo que vamos viendo. Una de las cosas que también me encanta de esta calle es cómo te puedes encontrar con un edificio barroco y enseguida está uno de estilo ecléctico, de estilo porfiriano. Entonces eso también es algo impresionante porque la ciudad va teniendo varios matices y creo que también eso le da a la construcción. La camisería Gante, que en su momento pues, fue uno de los lugares donde venían los hombres adinerados por sus lentinas, los sombreros y pues también la transformación de la ciudad. El High Life, ¿no? Exacto. Con este edificio que alojó el High Life hasta años muy recientes, un edificio de los años 20, y a un ladito no debemos olvidar uno de los lugares más famosos de la Ciudad de México y de la calle de Madero en particular durante muchos años, que era la cafetería Lady Baltimore, que aparece citada en todas partes. El personaje de Ensayo de un crimen, la novela de Rodolfo Usigli, pasa casi todas las mañanas a Lady Baltimore, porque aquí se junta pues, toda la gente que en los 40 era la gente rica y desocupada, entre los 20 y los 40. El café de moda estaba precisamente enmarcado con la belleza del el Palacio de Iturbide.
Y como decías, los muros de San Francisco se prolongaban hasta prácticamente tocar el Palacio de Iturbide, y se dice que la calle de Gante, si uno ve el mapa del convento de San Francisco, es en la calle de Gante donde se encontraban las tumbas de los frailes. Entonces, cuando vamos caminando por aquí, en realidad vamos pasando sobre los muertos de 4 siglos, porque el convento de San Francisco se abre en 1524, le dan este terreno a los franciscanos a 3 años después de la conquista, y les toca un terreno amplísimo que ya está a las afueras, digamos, de lo que era entonces la ciudad. Y pues durante 4 siglos este convento, que dicen que un virrey lo vino a visitar, se tardó un día completo en ver todas las dependencias, la biblioteca, el comedor, las celdas, los jardines. Estaba levantado sobre los viejos jardines de Moctezuma, donde estaba parte del zoológico. Pues ya ves que hay versiones de que el zoológico estaba donde hoy es el Palacio Nacional, pero que también tenía otros animales. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, la Malinche, cuyo rastro se pierde, hay una versión que dice que muere aquí y que es sepultada dado la posición privilegiada que ocupaba, la sepultaron en el convento de San Francisco. Esa es una de las versiones. En realidad este personaje desapareció de la historia, no vuelven a hablar de ella, no vuelve a ser mencionado, pero sería como uno de los primeros, porque ella desaparece en 1528, sería uno de los primeros habitantes, en caso de que esto sea cierto, ilustres de este lugar. Aquí estuvieron los huesos de Cortés durante 2 siglos. Y bueno, la Reforma pues tiró todo esto, lo fraccionó. Este templo está muy relacionado con el otro, claro. ¿no? Anteriormente estaba aquí la iglesia de Aranzazú. Lamentablemente se pierde, se cree que era una de las mejores, de las más bellas de la Nueva España. Pues bueno, hoy es que no hay que olvidar, que los vascos tenían muchos recursos, claro, ¿no? Entonces, por supuesto que iba a ser de las más lujosas. Y hoy se levanta la iglesia de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, que por cierto en la catedral se sigue conservando la pileta donde lo bautizaron. Y bueno, esta iglesia de estilo neorrománico pues también contrasta, ¿no? Porque tienes por la parte trasera uno de los primeros conventos. Y bueno, aquí tienes esta iglesia de estilo más neorrománico, un poco ecléctico. Y bueno, también nos habla de un episodio importante de la historia del primer santo mexicano que se va a compartir hacia las Filipinas. Y bueno, es crucificado, ¿no? en Japón. Sí, los mártires japoneses. Sí. Aquí está la placa que recuerda que aquí estuvo la capilla de Aranzazú, ¿no? Y bueno, tiene que ver con precisamente con la expropiación y con la exclaustración de los bienes, de la exclaustración de las órdenes religiosas y la expropiación, digamos, de los bienes eclesiásticos. Porque esto ya lo hemos platicado en alguna ocasión, cuando entra la Reforma, pues Juárez y Melchor Ocampo quieren aprovechar para meter la religión protestante, porque creen que la religión católica lo único que hace es hacer que la gente, los indios dicen, se gaste su dinero en cohetes y en borracheras, porque todos los días hay un santo que celebrar, entonces todos los días es la fiesta del santo y todos los días son el dinero en cohetes y en alcohol. Entonces, para quitar eso, tratan de abrirle la puerta a una religión que sea, digamos, más austera en ese sentido. Vamos a caminar un poquito más adelante. Y le entregan San Francisco a un pastor protestante que se llama Henry O'Reilly. Y este pastor lo que hace es, por eso llama la atención la iglesia de San Francisco. Es la única de todo el centro que tiene los nichos vacíos. No hay esculturas, no hay imágenes de santos, no hay imágenes de vírgenes. Ahorita nos podemos parar aquí en la puerta para verlo. Es realmente notable y muy impresionante el hecho de que está completamente rasurada la fachada. Existe una foto rescatada por Guillermo Tovar y de Teresa que muestra cómo es la última foto de lo que se vio durante siglos de lo que era este espacio. Y mira nada más cómo quedó ahora. Si uno observa, pues no hay absolutamente una sola imagen. Todos los pedestales están vacíos, todo lo demás fue arrancado, es decir, hay 1, 2, 4, 5, por lo menos, imágenes que fueron arrancadas, más lo que estaba en los medallones. Sí, solo queda la cruz, ¿no? Vamos ahora, creo que a uno de los lugares más icónicos del centro histórico, uno de los más conocidos, que es la Casa de los Azulejos. Venir, creo que al centro y pasar por aquí es un paso obligado. Pues bueno, es un ícono, ¿no? Sí. Recordamos también la opulencia de este hijo, bueno, lo que cuenta la leyenda.
hijo de los condes del Valle de Orizaba, que manda a poner en la fachada de la casa estos azulejos, ¿no? Para demostrarle a las personas que pues tenía tanto dinero que podía ponerlo hasta Claro, hasta porque era carísimo, Sí, ¿no? exacto. La talavera era súper cara. También nos habla de este pasado, de esta herencia morisca que llega aquí a México, que es la Talavera de Puebla, pero bueno, Puebla también tiene mucha influencia. Claro, no, bueno, es que se nos olvida, creemos que solo llegaron los españoles, ¿no? Pero se nos olvida que con los españoles llegaron, por supuesto, los Llegó todo el árabes, mundo, llegaron toda la humanidad. todo, empezó un contacto con Filipinas, con China, ¿no? Incluso los negros. Ahorita que recorremos la calle de Madero, se nos olvida que en estas grandes casonas y en estos palacios habitaban esclavos negros también, ¿no? Entonces había una pues, mezcolanza racial, cultural bien interesante. Sí, además tenemos, bueno, aquí en la esquina el edificio hoy del Banco de México, un edificio de estilo Art Deco. Y también esta esquina nos habla de la competencia que había en ese momento entre aseguradoras y entre algunos bancos, porque hay que recordar que esta zona era la zona de los Sí, era de como los el distrito bancos. bancario, Sí. ¿no? El distrito financiero. Entonces tenemos un edificio Art Deco de Banco de México, y antes de que estuviera esta suntuosa torre latinoamericana estaba en misma sede de la Seguro Latinoamericana, pero con un estilo Art Deco. Sí, se parecía un poco al de la Nacional, ¿no? Exacto, podemos ver cómo Duró esta... un poco, ese edificio era muy bonito. Hay muchas fotos todavía que lo recuerdan. Quiero hacer una interrupción porque hay una placa preciosa aquí que dice que en 1662 fue adquirido este predio frente al convento de San Francisco por don Antonio Urrutia de Vergara para dejarle en dota a su hija, la tercera condesa del Valle de Orizaba. Este señor Vergara es el que le da nombre a la calle de Bolívar, que se llamó Calle de Vergara, o teatro, donde estuvo el Teatro Nacional, y fue un hombre muy rico que dejó la primera estación de bomberos que hubo en la ciudad. Se quemaban, y cuando había un incendio la gente corría a las fuentes y con una ollita se iban pasando de mano en mano intentando apagar el incendio. Él ideó un sistema en el cual hubiera una estación con instrumentos y un sistema para que en cuanto hubiera un incendio la gente saliera a la calle y se organizara. Por ejemplo, los arquitectos eran los primeros que tenían que salir porque ellos sabían por dónde tirar más fácil un edificio para que no se corriera el fuego. Y se cuenta de la tercera condesa. Bueno, comenzó a pasar de mano en mano por los condes del Valle de Orizaba la propiedad, y se cuenta que la condesa murió, fue llevada a San Diego para ser velada, y de repente los que estaban en el velorio oyeron que rasguñaban el ataúd, se levantó ella, salieron todos corriendo, en un segundo había quedado vacío el lugar, y dicen que ella, pues muy espantada, se atravesó la Alameda para venir a su casa, pensando que la habían querido enterrar viva, y cuando llegó, tocó y no le querían abrir. No, pues no. Ya está muerta, ¿cómo le vamos a abrir? Le abrieron, entró y al poco tiempo murió, ahora sí de verdad. Pero esta vez, antes de enterrarla, los descendientes esperaron un rato para ver que no volviera a hacerlo lo mismo. Y bueno, sí, estamos aquí, como nos comentabas, pues en la casa de los Escandón. Exacto, de la familia Escandón, también conocida como la Casa de los Perros, por estos guardianes que estaban en la parte del techo. Y pues bueno, Tenía un mirador bellísimo y daba hacia pues, la avenida Juárez y la Alameda, ¿no? Hay que recordar que también aquí había una estatua de Morelos que la mandan a quitar justamente porque no coincidía con los ideales de ese momento, era como tener a un libertador aquí. Bueno, lamentablemente quitan esa estatua y que... Se fue a Tepito, ¿no? Exacto. Y bueno, esta casa pasa a ser un edificio de estilo Art Deco. Lo por cierto, este fue uno de los primeros que se construye con vigas metálicas. No, bueno, de hecho es un proyecto interesantísimo porque además es también de los proyectos en los que se consagra Carlos Obregón Santacilia, que va a ser, bueno, un gran arquitecto, particularmente del Art Deco. Y hay un joven que trabaja con él, que es Juan O'Gorman, ni más ni menos, que por supuesto se va a convertir en, bueno, uno de los grandes arquitectos del siglo XX mexicano. Él trabaja con Obregón Santacilia en este proyecto como un ayudante, ¿no? Como un estudiante de arquitectura, y pues le debemos de cierta manera este proyecto del Banco de México, pues la gran carrera arquitectónica que va a tener Juan O'Gorman. Y el edificio todavía sigue conservando los 3 sótanos que era donde se guardaban los lingotes de oro. Obviamente ya por cuestiones de seguridad ya no se encuentran aquí, pero es interesante, ¿no? Ver cómo un tesoro tan valioso se encontraba justo en el corazón de la ciudad. Oye, pues en unos cuantos
minutos, en unas cuantas cuadras, hemos hecho un viaje a través del tiempo en la historia de la Ciudad de México, y además no se agota porque podríamos hacer el recorrido de regreso mencionando o señalando otras cosas en las que no reparamos. Lo que se fue, las viejas redacciones de periódicos. Aquí estaba el Monitor Republicano de Vicente García Torres, el periódico que acompañó toda la vida del siglo XIX, desde 1843 hasta 1896, se imprimió en esta esquina. El cine, también ya hemos recorrido por aquí los el Cinelandia, que estaba aquí a la vuelta. El templo del convento de Santa Isabel, que con el paso del tiempo terminó convertido en el Palacio de Bellas Artes, o la construcción del edificio de Correos. Es decir, estamos en una zona que es completamente representativa de la ciudad y que concentra absolutamente todo lo que ha sido su pasado, su historia. La Ciudad de México, en los años que hemos hablado, terminaba más o menos en este punto. Ahí comenzaba el Paseo de la Alameda y para allá no había absolutamente nada, no había ya casas, era una zona pantanosa en la época de lluvias. ¿No? Sí, de esta zona tardó, porque era una zona muy lodosa, y dicen que había muchos mosquitos. Entonces había épocas en las que incluso los que iban al Paseo de la Alameda se quejaban porque les empezaban a atacar los mosquitos, pero era el punto donde terminaba o donde culminaba ese recorrido que se puso de moda en la ciudad durante 4 siglos, que fue el paseo por Plateros, y que era, nos cuentan cronistas de muy distintos tiempos, desde el siglo XVIII hasta, digamos, José Juan Tablada, ya recordando cosas que pasan en el cambio de siglo, o Carlos González Peña, que habla de 1930, antes de que se impusiera el reinado del automóvil, cómo todavía se hacía el paseo a las 4 de la tarde por esta calle, que consistía en que todas las muchachas salían a caminar, a pasear en sus carruajes lentamente rumbo a la Alameda para darle una vuelta y de regreso. Los caballeros salían pues en sus caballos, y los vagos, como Tablada y sus amigos, que decían que eran los piratas del bulevar, se paraban en las esquinas a ver el desfile de las hermanas Redo, que eran de las más bellas, con sus vestidos deslumbrantes y sus plumajes de colores, sus sombreros, etcétera, paseando en unos carruajes jalados por unos caballos magníficos. Y los jóvenes pues, viéndolas extasiados. Y esto pasaba, estoy hablando de la Redo, pues ya de la época del Porfiriato, pero esto pasaba desde los primeros años de la ciudad. En 1629, 1624 hay un viajero inglés que viene a la Ciudad de México y cuenta ya el paseo y narra cómo, es muy impresionante, cómo salían algunas señoras rodeadas hasta por 20 esclavas negras. Dice este señor que usaban unos escotes muy atrevidos, las esclavas, con collares de perlas. Se llama Thomas Gage, el viajero, y dice que mucha gente, incluso muchos hombres, les llamaba más la atención las esclavas que las señoras. De cómo han de haber sido de suculentas, de sugerentes, de bellas, de exuberantes, el garbo con el que habrían caminado. Uno lo imagina de ese modo, y entonces el paseo consistía en ir a darle la vuelta a la Alameda y luego regresar otra vez hacia donde hoy es el Zócalo. Bueno, pues muchísimas gracias, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, espero que haya disfrutado este recorrido. Yo la calle de Plateros la disfruto enormemente siempre, espero que lo haya disfrutado usted tanto. Muchas gracias, Beca. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Leonardo. Gracias.